La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada Mi nuera. Oye, si crees que mi suegro solo sabe cómo usar ropa sucia y regañar, por favor, acabo de cometer la cosa más pecaminosa de mi vida, justo en medio de este horno de ladrillos maloliente. También es difícil culpar. Intente preguntarle a cualquier hombre que pueda soportarlo cuando es su nuera Elisa frente a él. Piernas largas, camisa ajustada de 2 tirantes, piel blanca que brillaba como la leche entre los ladrillos rojos dentados. El cielo ni siquiera me amaba. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para esquivar, ella cayó sobre mí. Todo su cuerpo estaba tan suave como una masa recién amasada, y el olor a perfume era tan débil que solo quería olvidar que yo era mi suegro. ¿Quién dijo que estaba atrapado con la belleza del horno de ladrillos en este espacio caliente y vacío? Riendo, al destino le gusta mucho bromear, lo que me obliga a elegir, ser una persona amable o convertirme en un traidor en el calor y esos ojos. En ese momento, sabía que había fuegos que solo un ligero aliento era suficiente para quemar mi conciencia. Ahora diré la verdad. Ya no hay necesidad de fingir ser plagiado o rebajarse. Se dice que un horno de ladrillos solo es adecuado para el barro, el sudor y los ancianos. Pero ¿quién llevaría una historia de amor a un lugar caluroso como esa bandeja para asar? Sin embargo, la vida sigue molestando a la gente. Un día, como todos los días, acababa de terminar de llevar algunos lotes de ladrillos al patio para que se secaran, y antes de que tuviera tiempo de secarme el sudor, escuché una suave llamada desde la puerta. «Papá, ¿puedes entrar?» Al escuchar la voz de su nuera, se sobresaltó, porque naturalmente en esta casa, desde que mi hijo se casó, también me dije a mí mismo que mantuviera la distancia, que no prestara demasiada atención, y mucho menos que dejara que su esposa se molestara. Esa nuera es realmente del tipo Elisa, pero su personalidad es honesta. Nadie está lo suficientemente sobrio como para no echar un vistazo. En un día normal, vestía un discreto Audai. Su cabello estaba ligeramente recogido y se veía elegante, pero ese día no entendía la mala suerte que estaba pasando. Vestía una camisa blanca de 2 tirantes, pantalones cortos, piernas delgadas, como si estuviera caminando por una pasarela modelo. Simplemente aparté la cara, y antes de que tuviera tiempo de tranquilizar mi corazón, ella entró apresuradamente, llevó la bolsa en la mano y dijo con voz muy natural: «Suegro, te pedí que consiguieras algunos ladrillos para hacer una parrilla en el patio. ¿Puedes ayudarme?» Cielo y tierra, no falta nada. ¿Por qué soy yo? Pero no puedo negarme. Así que sonreí irónicamente y dije: «Está bien, déjame ayudar». En realidad, en ese momento, pensé que serían solo unos minutos. ¿Quién hubiera adivinado que el destino sería muy divertido? Por alguna razón, tan pronto como llegué al horno, resbalé un poco sobre las cenizas. En ese momento, la nuera también se inclinó para recoger los ladrillos. Sonó un pequeño «ah», y luego todo el cuerpo blando se sumergió en mí. Su rostro estaba cerca del pecho de mi camisa, su cabello le caía por el cuello, el olor a perfume era relajante, pero oh Dios mío, era fuerte bajo el calor del horno de ladrillos. Mi corazón latía como un tambor de pueblo. Estaba confundida. Se sentó apresuradamente, con la cara sonrojada, respiró hondo y luego se disculpó apresuradamente. «Yo, lo siento, papá, no fue mi intención». No me atreví a mirar durante mucho tiempo, temiendo que si miraba demasiado de cerca, me traicionaría a mí mismo. Así que sonreí y dije: «Está bien, solo ten cuidado». Lo dije, pero supe que ese momento me persiguió para siempre como el olor de los ladrillos horneados en mi piel. No me entiendo a mí mismo durante tantos años de mantenerme estricto, pero solo una colisión. Todo ha comenzado a temblar.
Ya hacía calor afuera, y la temperatura era aún más sofocante aquí, y el sonido del chirrido del ventilador hizo que el espacio fuera aún más denso. Traté de ser normal, sentándome y recogiendo cada ladrillo de la canasta, evitando mirar los muslos blancos que luchaban justo frente a mí. Pero cuanto más lo evitaba, más veía mis hombros suaves, brazos blancos y mi delicado cuello. El sudor brillando como miel a la luz, a través del hueco en la pared. Es cierto que hay escenas hermosas que solo existen en los hornos de ladrillos, donde está el polvo. Más prominente es la carne de las personas. Respiré hondo, tranquilizándome. Cálmate, ¿qué quieres hacer cuando seas viejo? Pero parecía que cuanto más lo intentaba, más me dolía, como brasas cubiertas de polvo que se negaban a apagarse. Mientras estaba ocupado pensando, de repente escuchó su voz preguntar. Su voz era suave, pero como si le susurrara al oído. ¿A menudo vas sola al horno de ladrillos? Me burlé y respondí aturdido. Ahora debes acostumbrarte. Todos están ocupados en casa, este horno parece viejo. Me miró, sus ojos brillaron, y de repente preguntó, ¿alguna vez te has sentido un poco congestionado aquí, difícil de respirar? La pregunta aparentemente inocua me confundió, sin saber cómo responderla correctamente. ¿Congestionado? Si dices que es sofocante por el aire, es cierto, pero es sofocante por la tentación. Supongo que solo yo lo sé. Sin saber qué decir, de repente cayó un ladrillo desde arriba. Se estrelló contra la vieja puerta de hierro. Escuchó un estruendo. La puerta del horno estaba atascada, y no había forma de abrirla. Intenté intentar empujar, pero la puerta insistía en que no se movería. Me reí, tratando de bromear para aliviar la tensión. Supongo que mis antepasados quieren que 2 o 3 de mis hijos se queden aquí un poco más. Mi nuera también se rió, sus ojos brillaron y ese tipo de sonrisa me puso aún más nervioso. Mirándonos el uno al otro a través del polvo delgado, me pregunté si era por el calor, el miedo, o por esta extraña emoción que vi mis mejillas ardiendo, mis labios secos y mi estómago acelerado. El tiempo en el horno de ladrillos pasó terriblemente lento. El sonido de los ventiladores, el sonido del carbón cayendo, el sonido de la ropa de 2 personas frotándose entre sí en el espacio estrecho. A veces suspira, a veces se inclina inadvertidamente para revelar sus hombros desnudos o su escote escondido debajo de su delgado abrigo. La luz que brillaba a través del hueco de la pared hacía que todo fuera aún más peligroso. Me pregunté cuántas veces había echado un vistazo hacia atrás y me había dado la vuelta apresuradamente por temor a que me atraparan. Pero luego, ella misma pareció notar que mis ojos sonreían levemente, fingiendo no ser nada. ¿Fue esa iniciativa accidental? ¿O ella también lo sabía? ¿También sintió el frágil límite que ardía silenciosamente entre los dos? De repente me sentí como un joven torpe. Cada vez que la nuera se inclinaba para recoger los ladrillos, su piel brillaba y su cabello caía hasta sus mejillas. Solo quería extender la mano y acariciarlo ligeramente, pero mi razón gritaba, no, eres mi suegro, tienes que mantener los hombros rectos. Pero, ¿qué es cierto que cuando el cuerpo sigue siendo empujado, el corazón sigue latiendo salvajemente y ya no obedece? Después de un rato, se sentó más cerca y dijo en voz baja, «Papá, parece que mi teléfono se ha quedado sin batería. ¿Lo trajiste contigo?» Busqué en mi bolsillo y de repente descubrí que no había traído el teléfono, solo un montón de llaves del auto y algunas monedas extrañas. Papá tampoco lo tiene. Bueno, alguien vendrá a buscarlo en un rato. Los dos se miraron y se rieron de nuevo. Esa risa resonó en el horno de ladrillos, sonando cálida, divertida y extraña. Comencé a sudar más. El aire era sofocante. La temperatura seguía aumentando y mi ritmo cardíaco aumentó.
Por alguna razón, comencé a recordar los días en que era joven, la sensación de estar confundido por mujeres hermosas. El instinto masculino que parecía haberse quedado dormido durante muchos años, ahora se despierta, solo porque es una niña, y desafortunadamente es su nuera. Pensando eso, me sentí aún más culpable, pero tampoco pude evitar mirar cada vez que se ajustaba la camisa, se acariciaba el cabello, o accidentalmente me miraba con ojos mitad en broma, mitad reales. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos parecían entender implícitamente un secreto que estaba creciendo en este horno de ladrillos. Muchas veces quiero levantarme e irme lejos, evitar este mal ambiente, pero el espacio es estrecho, solo date la vuelta y se tocarán. El clímax fue cuando accidentalmente derramó un balde de agua, mojó todo el corpiño, la tela delgada se adhirió a su cuerpo, revelando curvas que era difícil mantener la calma con solo mirarlas. Ella me miró y sonrió avergonzada y dijo: «Papá, no me mires tan extraño», pero su boca estaba sonriendo, sus ojos no me dejaban, como si quisiera ver cómo reaccionaría. Mi corazón estaba colgando y mi boca dijo: «Ah, solo voy a ver si tienes frío». Pero, de hecho, tenía miedo de perder el control. El sonido de los pájaros cantando en el patio resonó, la luz de la tarde se apagó gradualmente y el espacio se volvió cada vez más privado. Me senté cerca de la pared, creando deliberadamente una distancia, pero luego no pude esconderme de los ojos de mi nuera. A veces suspira, apoya la cabeza en mi hombro y luego se apresura a sentarse con la espalda recta, como si temiera perderse una palabra. Esos momentos fueron breves, pero fueron suficientes para que sintiera que tal vez el destino había elegido este horno de ladrillos como la prueba final de mi razón. Es miserable, soy viejo, pero todavía estoy conmocionado como un adolescente. No sabía cuánto tiempo tomaría ser rescatado, pero sabía que con solo un paso en falso, no habría vuelta atrás. ¿Quién hubiera esperado que el horno de ladrillo se convirtiera en el punto de partida de la ola subterránea más peligrosa de su vida? No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me atreví a decir la verdad sobre mis sentimientos. La gente me mira y piensa que soy un anciano perezoso que se ocupa de los negocios todo el día y no sabe nada sobre mujeres y niñas. A esta edad, me dije a mí misma que había detenido por completo mis deseos instintivos y me di el derecho de ser estricta para dar ejemplo a mis hijos y nietos. Pero a veces la razón es solo un hilo frágil frente al poder de la soledad y la sed sin nombre. Hay noches en las que la casa está inusualmente tranquila. El sonido del ventilador de techo haciendo clic. El tic-tac del reloj sonaba como una burla de un anciano que había perdido el sueño. Me acosté en la vieja cama, junto al espacio vacío que solía pertenecer a mi esposa. Desde el día en que murió, la habitación había permanecido igual. El ligero olor a perfume, el olor a tiza, a veces una sensación muy femenina que nunca me atreví a volver a tocar. Traté de enterrar mi cabeza en mi trabajo. Traté de llenar mi horario de horno de ladrillos, mi horario de mercado, todo tipo de cosas misceláneas sin nombre. Pero cuanto más huía, más sentía que era viejo y desigual, a veces solo con la esperanza de que alguien me llamara íntimamente en medio de la noche. Recuerdo la primera vez que mi nuera llegó a casa para debutar. Era solo una niña, ojos claros y una voz suave. Pensé que mi hijo había sido bendecido, pero luego las cosas cambiaron. Creció rápidamente después de la boda. Cada línea es cada vez más pronunciada, la piel es rosada y blanca, la sonrisa es elegante y los ojos son suaves y astutos. Me dije a mí mismo, eso es solo el pensamiento de un anciano que murmura y no le importa nada. Todas las mañanas, cuando la veía caminar por el patio con la ropa ondeando al viento, sentía una extraña ola en mi corazón, y solo podía darme la vuelta en silencio, fingiendo ajustar los ladrillos desalineados,
murmurando algo en mi boca para olvidar mi confusión. Entonces, esa represión parece estar destinada a ser probada con las cosas más pequeñas. Recuerdo una vez cuando salí al patio de secado, vi su ropa colgando bajo el brillante sol de la mañana, una pequeña marca en su camisón, un vestido delgado ondeando al viento. Me quedé en silencio y sentí un latido de emoción sin nombre, avergonzado y excitado, y tan avergonzado que tuve que fingir que llamaba al perro al patio para olvidar el pensamiento culpable. Pero es difícil. Cuanto más lo evitas, más ves que todo te persigue. El sonido del agua corriendo en el baño todas las tardes, el dulce olor del gel de ducha que se arrastra por la puerta, el sonido de los pasos de mi nuera caminando suavemente por las escaleras, incluso el sonido de la respiración suave que resuena desde su habitación todas las noches. Solía preguntarme si estaba enferma, pero cuanto más envejezco, más entiendo que la soledad de los hombres no es que ya no tengan deseos, sino que no se atreven a admitir que todavía tienen deseos. Mi nuera tiene días en los que se ve muy obediente, pero hay tardes en las que de repente usa un atuendo sexy, su cabello está suelto, su piel es suave, como si acabara de bañarse, y la suave fragancia que pasa hace que casi se me caiga la tetera. La culminación fue una noche. Crucé la habitación. Vi que la puerta aún estaba abierta. Pensé que mi nuera no había dormido. Estaba a punto de llamar a la puerta para recordarle que estaba demasiado cansada de trabajar hasta altas horas de la noche. Pero un suave ruido en el interior me detuvo. La respiración inicial fue pequeña, y luego clara, constante y urgente, y había algo muy extraño y sexy. Mi corazón latía con fuerza, y me sentía avergonzado e incómodo, y solo podía alejarme en silencio. Al principio, pensé que lo había escuchado mal, ¿verdad? Pero a la mañana siguiente, cuando estaba secando mi ropa, accidentalmente me encontré con una marca extraña en mi pijama delgado. Solo me atreví a mirarlo, y me sonrojé en silencio. Es como si fuera un chico nuevo, que solo conoce el olor de las mujeres. Ese sentimiento era vergonzoso y culpable, pero también innegable. A veces pienso que si mi esposa todavía está viva, me regañará mucho. Soy viejo y todavía me preocupo por las cosas de los niños. Pero no, cuanto más me culpaba a mí misma, más notaba cada pequeño cambio en mi nuera. Un nuevo peinado, un extraño olor a perfume, incluso el hecho de que caminaba por la casa en pantalones cortos y una camiseta ajustada, como si no supiera que su suegro estaba en casa. Había tardes de fin de semana, me sentaba en el horno de ladrillos. Silenciosamente me trajo una taza de agua fría, el sudor empapado en su camisa, y la luz del sol oblicua acentuaba cada curva de su cuerpo. Solo pude agradecerle, y luego me di la vuelta apresuradamente, temeroso de que mirarlo un poco más fuera incontrolable. Entonces me di cuenta de que ese deseo provenía no solo del instinto, sino también de los breves momentos de preocupación genuina. A menudo me pregunta, ¿has comido algo? ¿Estás cansado? Déjame cocinar algo para que comas. Son solo unas pocas oraciones ordinarias, pero para un anciano que vive en soledad, es una miel dulce, fácil de hacer que la gente se emborracha y olvide el camino a casa. A veces fingía ser estricto, regañando ligeramente para aliviar la vergüenza. ¿Qué tipo de niña le preguntas a tu padre sobre comer y beber todo el día? Deja que se cuide solo. Pero, de hecho, estaba vergonzosamente feliz. Solo temía que alguien se enterara de esta alegría furtiva. Cada vez que veía la silueta de mi nuera, era como si todo en mí surgiera de repente hasta el punto de que comencé a temerme a mí misma, temerosa de que el pensamiento equivocado se convirtiera en algo que ya no pudiera controlarse, especialmente cuando descubrí que no era el tipo de chica que pensaba que era.
Aunque Elisa era amable, en algún lugar de cada gesto y palabra, sus ojos parecían desafiarme, o ella misma tenía un fuego ardiente en su interior, esperando el momento adecuado para estallar. Había tardes en las que la casa estaba vacía, y accidentalmente la sorprendí acostada en el porche leyendo un libro, con la camiseta ajustada, las piernas estiradas, y la luz del sol brillando sobre sus muslos blancos. Fingí regar la planta a mi lado, miré, y luego tragué saliva en silencio. No era que lo dijera en serio, sino que no podía resistir el instinto de un hombre que había pasado por tantos altibajos y ahora perdido ante una joven que era hermosa y sabía cómo hacer que la gente tuviera hambre. Pensé en la primera vez que vi la señal del deseo de mi nuera. No todo el mundo se da cuenta de los pequeños detalles. Una mancha de lápiz labial descolorida en su almohada, un vestido delgado que se adhiere a la parte trasera del jardín para regar las plantas, o la forma en que se sienta con las piernas cruzadas en una silla, revela inadvertidamente su carne suave. La culminación fue ese día. Caminé por el pasillo y de repente escuché el sonido del agua hirviendo en el baño, junto con el sonido de una pequeña respiración. Esa sensación extraña y familiar fue como una ola subterránea, barriendo todas las barreras, haciéndome temblar, sintiéndome avergonzado y queriendo quedarme y escuchar un poco más. Pero sabía que si me demoraba más, todo se saldría de control, así que me di la vuelta en silencio, dejando atrás toda una zona de recuerdos calientes que solo me atreví a repetir en mis sueños. Una vez, en una reunión familiar, llevaba un vestido ajustado, su cabello estaba suelto, y su lápiz labial era rojo brillante, y seguía sonriendo y contándoselo a todos. Me senté en un rincón, bebiendo té y mirándolo, tratando de fingir estar tranquilo, pero de hecho, me volví loco en mi corazón. A veces me mira a los ojos, se ríe suavemente y se da la vuelta para que me quede estupefacto. No sé si soy mi suegro o simplemente un hombre común que sueña tonterías. Volviendo a la realidad, en medio de un estrecho horno de ladrillos, de repente me di cuenta de cuánto reprimido en el pasado, cuántos años de observar en silencio y tragar todas las emociones en su interior, ahora están surgiendo violentamente. No es natural que dos personas estén atrapadas en un lugar donde hay suficiente para que dos respiraciones se entrelacen, de modo que cada pequeña colisión puede hacer que la gente se sonroje, de modo que todo lo que parece tabú esté lejos de repente al alcance de la mano. Se sentó cerca, sus largas y delgadas piernas se curvaron, su cabello se enredó ligeramente, el sudor empapó su cuello, y su voz era pequeña como si temiera que los extraños escucharan. Papá, hace mucho calor aquí, ¿no? Pero me siento más cómodo en la casa. No sabía si era despreocupada o deliberada, solo sabía que estaba temblando debido a esa extraña sensación. El calor del horno, de mi cuerpo, de mis propios ojos, todo parecía empujarme al borde del abismo de mi última represión. Respondí en voz baja, pero mis ojos no dejaron los suaves hombros que se asomaban bajo el delgado abrigo. De repente extendió la mano y me secó el sudor de la frente. Sus ojos brillaron, y su aliento estaba ligeramente en mi rostro. Papá trabajó muy duro, muchas gracias. Solo una frase, un ligero toque. Siento que ya no soy yo. Nunca he estado tan débil en mi vida. Por un lado está la sed instintiva de un hombre solitario. Por el otro lado está la moralidad, la conciencia y el honor. Pero en ese momento, entre el horno de ladrillos caliente y esos ojos parlantes, entendí que había sed que solo un toque y una mirada eran suficientes para que la gente ya no supiera el camino de regreso. Y comencé a temer que no podría parar más. El aire en el horno de ladrillos parece volverse cada vez más espeso. Hablando de eso, me miró de nuevo, sus ojos parecían contener algo profundo que no me atrevía a hacer más preguntas, pero solo pude suspirar.
Resulta que no soy solo yo quien se siente perdido en esta misma casa, resulta que hay la misma soledad, jóvenes y viejos, es solo una cuestión de si la gente se atreve a decirlo o no. El viento fuera del patio soplaba a través del hueco de la pared, trayendo consigo el olor a humo de los ladrillos del trono. Extendió la mano para quitarse el cabello, su cabello largo le caía sobre los hombros y algunos mechones se enredaron en mi cuello. Me sobresalté, pero no me atreví a moverme. Ella sonrió levemente. Papá, no tengas miedo, es solo el cabello. Estaba a punto de darme la vuelta, pero su mano tocó mi hombro ligeramente. Por primera vez, descubrí que la mano era más suave, más tersa, más cálida que cualquier cosa que me hubiera tocado en años. No me atreví a moverme con fuerza, solo tenía miedo de que todo desapareciera. Pero fue ese toque ligero lo que me dejó sin aliento. El aire era espeso, el calor del horno de ladrillos se mezclaba con el calor que corría gradualmente por mi cuerpo. En medio de ese momento, de repente recordé los días de juventud cuando solo una mirada y un ligero toque eran suficientes para hacerme dormir toda la noche. Sin embargo, ahora que soy un suegro canoso, vuelvo a temblar ante la niña que debería haber tratado como a mi propia hija. Me pregunto si estoy equivocado o si la naturaleza me está probando por última vez antes de envejecer. Ella sonrió de nuevo y extendió la mano para recoger un ladrillo cerca de mis pies. Sus dedos tocaron mi mano, solo una fracción de segundo que pareció durar para terminar. Ese sentimiento era a la vez nervioso, vergonzoso y extrañamente dulce. Traté de tragar, fingiendo toser levemente. Hace mucho calor. Ella guiñó un ojo, caliente o tenso. ¿Papá? Me reí y no quise negarme, probablemente ambos. No sé cuándo, hubo un juego silencioso entre ella y yo, cada gesto ocultaba un desafío tácito, como si quien cediera primero fuera el perdedor. Se secó el sudor de la frente con una toalla y luego se volvió para limpiarlo suavemente para mí, sus ojos eran amables y traviesos. Me quedé quieto y soporté la batalla, sin atreverme a respirar con dificultad, solo temiendo que si accidentalmente soltaba cierta palabra, todo cruzaría el límite. Pero se negó a detenerse allí y me levantó después de un rato. Mi padre llevó estos ladrillos a la otra esquina. Me puse de pie a regañadientes, evitando su mirada mientras caminaba, pero sentí que había ojos detrás de mi espalda, a veces riendo como un niño burlándose de un adulto. Solo una pequeña excusa, los dos se acercaron un poco más. Llevé una canasta de ladrillos y ella también se acercó. Los dos chocaron ligeramente, ninguno de los dos dijo nada, pero todos sintieron claramente que la virtud se extendía. Mi mano que sostenía el ladrillo temblaba levemente, y de vez en cuando fingía caer sobre mí. Huida, cuídate de mí ahora. Me reí, entonces tienes que estar lejos. Pero, de hecho, en mi corazón, solo espero que la caída dure para siempre para poder sentir el calor de mi cuerpo, el aroma mitad familiar y mitad extraño, los toques ligeros que parecen quemar cada centímetro de la carne. Innumerables veces, me asomé a sus ojos, solo para ver un destello, una luz que era a la vez despreocupada y misteriosa, como si quisiera arrastrarme a un mundo sin vuelta atrás. Las palabras, los gestos, todo de repente se convirtió en un significado diferente, ya no solo un suegro y una nuera, sino dos personas que estaban perdidas en el laberinto de emociones, asustadas y anhelantes, ambas queriendo huir y queriendo apresurarse. A veces quiero dejar ir todo, ignorar todo, simplemente vivir fiel a mis sentimientos en este momento. Pero luego prevaleció la razón y me recordé a mí mismo, solo un paso perdido hará que te arrepientas por el resto de tu vida. Por alguna razón, cuanto más duraba esa sensación, más cansada me sentía, como si estuviera compitiendo contra mí misma sin saber dónde parar. El sol se había puesto por la tarde. La luz en el horno de ladrillos gradualmente se volvió naranja pálido, brillando en su cuerpo, una luz mágica que me hizo incapaz de apartar la vista. Apoyó la espalda contra la pared, con las piernas curvadas, los dedos trazando un pequeño tallo de hierba, los ojos distraídos mirando a lo lejos. Eché un vistazo a las curvas que aparecían claramente debajo de la camisa, y el sudor empapaba la parte posterior de la camisa y hacía que la tela se pegara a mi cuerpo. Se volvió hacia mí y sonrió. ¿Te gusta estar aquí? Asentí. Sí, aquí está tranquilo, nadie te molestará. Ella inclinó la cabeza y sonrió levemente, y luego de repente dijo en voz baja, a mí también me gusta. Aquí te veo más cerca que en casa. Después de escuchar esto, mi corazón latió con fuerza, solo pude mantenerlo en silencio. Mis ojos no se atrevieron a mirarlo durante mucho tiempo, temeroso de no poder controlarme. En medio de ese espacio, cada toque, cada mirada, cada frase se convierte en parte de un juego peligroso. No sé qué pasará. Me pregunto si alguien intervino de repente para romper todo. Solo que ahora,
En medio del horno de ladrillos calientes, ella y yo nos estábamos acercando al límite final, donde solo un ligero toque, una mirada, era suficiente para sacar todo de control. Sabía que estaba demasiado cerca de ese fuego, solo un viento ligero más, todo ardiría imparable. No recuerdo un momento específico que hiciera estallar todo en mí, solo una serie de pequeños momentos que se sucedieron como una gota de agua que se acumula silenciosamente hasta que el vaso se desbordó. Todavía estaba sentada allí, apoyada contra la vieja pared de ladrillos, su delgada camisa pegada a su cuerpo, cada vez que se movía, revelando hermosas curvas que estaban en silencio. El sol al final del día brillaba oblicuamente a través del hueco de la pared, reflejándose en la cara rosada y blanca, en el cuello, en los hombros pequeños y en la zona baja del pecho debajo del corpiño. El espacio era estrecho y los dos se sentaron más cerca el uno del otro que nunca. En medio del calor, el aire parecía ser aún más misterioso y áspero. Traté de encontrar algo que hacer, pero cada movimiento ahora era superfluo, mis ojos no podían evitar mirar, y mi mente solo esperaba que el tiempo se detuviera, manteniendo intacto este momento tenso y dulce. El viejo horno de ladrillos, que solía ser polvoriento, se ha vuelto tan privado hoy que cada exhalación, cada sonido de una camisa frotándose contra la piel resuena claramente, como si dibujara una extraña pieza musical, solo para que dos personas lo sepan. Me sobresalté cuando su mano tocó ligeramente mi codo. Un movimiento muy suave y muy natural que me dio escalofríos debido a una pequeña corriente eléctrica que corría verticalmente. Se inclinó, sonrió levemente y preguntó como si no, ¿Papá tiene frío? Me reí a carcajadas. ¿Hace frío aquí? Estoy seguro de que te has convertido en un dios. Los dos se miraron y se rieron, pero esa risa no pudo borrar la verdad. La distancia entre los dos se acercaba cada vez más, como si por una pequeña razón, todos los nombres fueran a ser borrados. El sonido del ventilador afuera comenzó a chirriar nuevamente, y el viento se deslizó a través del hueco en la pared, haciendo que su cabello volara a ciegas junto a mí. Levanté suavemente mi mano para ayudar. Mis dedos solo tocaron su cabello y sentí la suavidad, la fragancia y el aroma único que de repente me hizo querer mantener mi mano allí para siempre. Estaba avergonzado, y antes de que pudiera retirarme, ella no le esquivó, al contrario, inclinó suavemente la cabeza, apoyándose en mi hombro, como si fuera la cosa más natural del mundo. Podía escuchar claramente los latidos de mi corazón y parecía exponer todo lo que había estado tratando de ocultar durante tantos años. En medio de eso, surge con fuerza un sentimiento de algo, ya no miedo, ya no arrepentimiento, sino un impulso instintivo, un deseo de estar cerca, de ser fiel a los propios sentimientos. Ella permaneció en silencio y no dijo nada, solo se apoyó en mi hombro, sus ojos mirando a lo lejos como si pensara en algo difícil de decir. El espacio sofocante me hizo temblar aún más, sin saber si mantener la distancia o dejarme llevar. Entonces, de repente, se puso de pie un poco, se inclinó y agarró la toalla, y su suave cuerpo se presionó contra mí. En ese momento, su aliento estaba ligeramente en mi cuello, caliente y fragante con perfume. Casi grité mi nombre. Solo tuvo tiempo de sostenerlo en su corazón, inconscientemente colocó su mano sobre su hombro, evitando que se cayera. El toque pareció accidental, pero duró unas cuantas respiraciones más. Miré hacia abajo para ver que su delgado corpiño estaba empapado en sudor, pegado a su piel para revelar su esbelta cintura y sus hombros desnudos extrañamente blancos. Con solo un poco más de movimiento, mi mano se deslizaría sobre la línea tabú. Lo sabía bien, pero no podía parar. Me miró, sus ojos brillantes húmedos por una emoción que era difícil de nombrar, y luego suspiró suavemente. «Papá, si haces algo incómodo, por favor déjame ir». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder, solo para ver un destello de luz en mi corazón. Quería hacer algo para satisfacer mi sed durante mucho tiempo, pero mi razón aún estaba un poco desvanecida, y finalmente seguí aguantando. «No, eres mi suegro», pero ella pareció leer mis pensamientos, tomó la iniciativa de inclinarse más cerca y suavemente envolvió su brazo alrededor de mi brazo. Su aliento golpeó su garganta caliente. En ese momento, supe que todo era diferente, ya no era una broma, sino un largo deslizamiento sin vuelta atrás. Entonces todo se descompuso, tan rápido que no me lo esperaba. De repente resbaló y cayó en mi regazo. Todo su cuerpo suave se derrumbó, sus manos se entrelazaron sobre mis hombros como si tuviera miedo de caer al abismo. Estaba a punto de pedir ayuda, pero accidentalmente toqué las caderas redondas y mis dedos inconscientemente se apretaron ligeramente. En ese momento, todos los límites se derrumbaron repentinamente. Nuestra respiración era pesada, el espacio era tan silencioso que podía escuchar claramente los latidos de mi corazón,
Mi pecho se agitaba y el calor corporal de los dos se mezclaba en un fuego humeante, esperando estallar en llamas y quemar todo. Quería dejarlo ir, pero mi cuerpo me traicionó, solo abracé ese pequeño cuerpo con fuerza para dejar fluir todas mis emociones. Ella tembló un poco y luego me miró de nuevo, sus labios temblaban, pero su mirada era más firme que nunca. Papá, si solo fueras una vez, ¿me culparías? No supe qué decir más que sacudir la cabeza ligeramente y apretarla con fuerza en mi regazo como si tuviera miedo. Simplemente déjalo ir y todo desaparecerá para siempre. En ese momento, ya no era yo. No pienso en las consecuencias, no recuerdo la moral, no me importa si alguien se entera. En el viejo horno de ladrillos, entre el polvo y la tenue luz, solo quedaban dos personas con un intenso deseo, nadie quería detenerse, nadie quería perderse. Nos miramos durante mucho tiempo, y luego me incliné y toqué ligeramente mi suave cabello, mis hombros y mi frente sudorosa. Cada toque es como una confesión, dulce y pecaminosa, liberadora y atormentadora. Nunca pensé que caería en esta situación, y mucho menos imaginar que el tabú tiene un atractivo tan fuerte. En ese momento, un ruido extraño sonó desde el exterior del horno de ladrillos. Sacudí mi cuerpo, mi corazón latía con fuerza, solté apresuradamente mi mano y miré a mi alrededor como un criminal que acababa de ser atrapado. También se ajustó apresuradamente la ropa, sus manos temblaban, su rostro enrojecido, pero su boca aún se mordía el labio tratando de reprimir su risa. Afuera, sonó la voz del vecino. «Oh, ¿hay alguien en el horno de ladrillos? Tu casa está quemando ladrillos tarde hoy». Contuve la respiración y miré a mi nuera, ambas solo se atrevieron a respirar suavemente. El vecino siguió caminando afuera, el sonido de las pantuflas repiqueteando en el piso de cemento sonaba divertido y nervioso. Se apresuró a susurrarme al oído. «Papá, cállate, no te muevas, no está expuesto». Asentí con la cabeza. Los dos se apretaron más el uno al otro, su respiración era pesada sin atreverse a emitir un sonido y sus corazones latían como un tambor de batalla. La voz del vecino siguió resonando durante un rato y luego desapareció. Solo cuando todo volvió a estar en silencio, respiré aliviado. Los dos se miraron, riendo a carcajadas. Y esa risa era divertida y vergonzosa, y había algo amargo. «Está casi todo expuesto, papá». Ella susurró y luego apoyó la cabeza en mi hombro nuevamente. Sus ojos brillaban con picardía y desafío. Esa sensación de ser observado y observado por alguien en lugar de asustarme hizo que todo fuera aún más peligroso. Es como si solo al borde de la vida las personas pudieran verse verdaderamente vivas. Apreté su hombro ligeramente, susurrando, «No tienes miedo de que te descubran». Ella negó con la cabeza, «Me temo que no te atreves». Me reí de la fealdad de la vida, de la debilidad de los hombres en su crepúsculo, del deseo que nunca se apagó en mi corazón. Inconscientemente, le acaricié el cabello ligeramente. «Si me lo perdí, es solo esta vez, ¿de acuerdo?» Ella asintió levemente, cerró los ojos y se arrojó a mis brazos, como si no hubiera nada más que dos respiraciones, dos temperaturas corporales mezclándose en medio de este viejo horno de ladrillos. Afuera había comenzado a oscurecer, y la luz del horno era solo una delgada raya naranja que se asomaba a través de las paredes. Sabía que todo eventualmente llegaría a su fin, que nadie podría vivir en este sueño tabú para siempre. Pero en ese momento, ya no pensaba en el mañana, no pensaba en la opinión pública, no pensaba en las consecuencias, solo sabía que estaba viviendo plenamente por una sola vez en mi vida. Incluso si está bien o mal, es imposible dar la vuelta. Se acurrucó en mi regazo, su respiración aún era constante, sus ojos parecían ser más tranquilizadores, ya no tímidos, solo quedaba una confianza absoluta en el único hombre en esta estrecha habitación. La apreté suavemente, diciéndome a mí mismo, solo esta vez, pero en el fondo sabía que una vez que se encendiera este fuego, nada podría extinguirse. El espacio del horno de ladrillos es como una caja de tiempo sin salida. Todos los sonidos que había eran ecos distantes que no eran suficientes para llevarnos a mí y a ella de vuelta al suelo de nuestras normas habituales. Después de tocar el límite, sentí que todo a mi alrededor era diferente. Mi respiración era más ligera, pero mi corazón estaba pesado. Cada momento que pasaba parecía ser el doble de largo. La emoción en mí es ahora una mezcla de dulzura y culpa, ambas queriendo durar para siempre y temblando. Si alguien abría la puerta de repente y entraba, todavía se apoyaba en mi hombro. El sudor de su frente aún no se había secado,
pero sus ojos habían dejado de ser tímidos, y en cambio, había una extraña calma. Es como si en medio de una tormenta uno encontrara un raro momento de paz. Envolví mis brazos alrededor de sus hombros, sintiendo la suave temperatura del cuerpo acercándose, las pequeñas curvas arrastrándose en cada dedo. Cada vez que respiro, veo el aroma relajante del perfume mezclado con el olor familiar del sudor y la terracota. En ese momento, ya no recuerdo quién estaba ahí fuera, solo que sabía que era una joven hermosa, tan encantadora que no pude resistirme. Por alguna razón, las cosas que nunca se había atrevido a decir ahora se convirtieron naturalmente en palabras. Pregunté en voz baja, ¿no tienes miedo? Me miró, tenía los ojos húmedos y sonrió levemente. ¿Miedo? Pero si tú también tienes miedo, ¿quién será testigo de este momento? Esa respuesta fue como un ligero corte a través de todas las barreras en mí, haciendo que mi corazón se agriara y se emocionara. Me reí, pero la sonrisa era un poco impotente, como si me estuviera confesando a mí mismo. Papá es viejo, a veces ni siquiera sé si quedármelo o dejarlo ir. Volvió a apoyar la cabeza en mi hombro. Sus dedos acariciaron los callos de sus manos ásperas y susurró, a veces se necesita a alguien que sepa cómo detenerse en el momento adecuado. Pero también debe haber alguien que se atreva a vivir una vez sin remordimientos. Me quedé en silencio y no pensé que diría palabras tan duras, tanto como un mensaje, como si me empujara hacia el abismo de la elección. El tiempo en el horno de ladrillos duró duramente. Cada vez que pensaba que podía contenerme, solo una mirada, su suave risa hacía desaparecer toda razón como cenizas en el viento. Hablábamos casualmente de todo, de su infancia. Le gustaba sentarse y ver a sus padres hacer cerámica. Y cuando creció, simplemente le gustaba estar en lugares tranquilos. La historia del único hombre que le dio una sensación de seguridad fue la que una vez pensó que sería tan estricta como una estatua de piedra, que escuché herir en mi corazón, porque sé que ya no soy digno del puesto de suegro, al menos en este momento. Pero luego, cuanto más hablábamos, más frágiles se volvían todas las barreras, como una niebla lista para disiparse con solo un ligero toque. De repente, se levantó, me llevó a la esquina del horno, donde la luz era más débil, y se sentó a mi lado. Sus piernas se encogieron, sus dedos dibujando en el suelo. Papá, si alguien alguna vez tiene un secreto, ¿qué tan grande será ese secreto cuando nadie se entere? La pregunta parecía ser solo una broma, pero me hizo detenerme. El secreto crecerá en mi corazón hasta que no pueda soportarlo más. Respondí. Mi voz temblaba un poco, a pesar de que traté de ocultarlo. Ella sonrió y se inclinó más cerca de mí y dijo, «Entonces solo el horno de ladrillos testificará hoy». Dejé de sonreír. La miré a los ojos y sentí claramente la iniciativa, el desafío implícito y la súplica en esos ojos. Tanto ella como yo entendemos que estamos jugando un juego peligroso, donde la recompensa puede ser el momento más sublime de la vida, pero el precio a pagar es inimaginable. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, solo escuchando el sonido de una respiración ligera. El sonido de la ropa deslizándose sobre la carne, el sonido de nuestros corazones latiendo rápido. Y en algún lugar, el canto de las garrapatas indicaba que estaba oscureciendo. Suavemente puse mis brazos alrededor de mis hombros. Se atrevió a dejarse llevar por primera vez sin temor a ser juzgada. Mi mano tocó ligeramente su espalda, sintiendo cada vértebra, cada chorro de calor corriendo por su columna vertebral. Se estremeció levemente y se dio la vuelta para que sus ojos estuvieran cerca de los míos. La distancia entre las dos caras ahora era solo un suspiro. Quería preguntar, quería parar, pero todo lo que salió fue un susurro. «No digas nada. ¿Puedes dejar que el horno de ladrillos sea testigo?» Ella asintió,
cerró los ojos y se dejó caer en mis brazos. No quedaba nada más que 2 temperaturas corporales, 2 respiraciones mezcladas. Cada gesto se volvía lento, como si temiera que todo se disipara si caminaba demasiado rápido. Enterré mi rostro en su cabello, oliendo profundamente el aroma puro mezclado con sudor, polvo de ladrillo y un toque de perfume. Envolvió sus brazos alrededor de mi espalda, sus manos suavemente sobre mis hombros, ocasionalmente mirando hacia arriba y sonriendo tímidamente, pero nunca soltándolo. Era como si el mundo entero se quedara con solo 2 personas en ese rincón oscuro. De vez en cuando se oía un ruido fuera de la puerta del horno. Ambos contuvieron la respiración y se rieron de nuevo como 2 niños haciendo travesuras que no querían que los adultos descubrieran. Cada vez que se reía, se inclinaba más cerca, su aliento contra mi cuello, lo que me hacía querer acercarla un poco más, tan cerca que no había separación. Después de un tiempo, tomó la iniciativa de hablar de su soledad, de los días en que vivía en una casa abarrotada, pero se sentía extraña, de cómo nadie escuchaba realmente. Nadie era lo suficientemente sutil como para darse cuenta de que ella también era una mujer con deseos, sentimientos. A veces es débil, a veces solo quiere que alguien la abrace con fuerza. Siento lástima por mí misma. Siento que también soy una persona solitaria. Cuanto más envejezco, más solo sé esconderme del trabajo y de los principios secos, convirtiéndome en un muro al que nadie quiere acercarse. Puso su mano sobre mi pecho, donde mi corazón latía repetidamente. «¿Estás solo, no?» No respondí, solo apreté las manos con más fuerza para dejar que las emociones se arremolinaran inconteniblemente. En medio del horno de ladrillos, toda razón parece haberse derretido en el calor de la tierra, de la gente, del anhelo de un largo tiempo que nunca ha sido nombrado. Cerré los ojos y dejé que todos mis sentidos me guiaran, de modo que cada respiración, cada gesto se convirtió en una liberación de años de tormento solitario. Solo por un momento, siento claramente que hay cosas que si no aprovecho hoy, nunca tendré otra oportunidad. A veces, una vez para ser fiel a las emociones, es más valioso que 100 veces para vivir fiel al papel que otros quieren. Me incliné, mis labios tocaron los suyos por un momento, donde el tiempo pareció detenerse. Ese beso no era la ternura de los jóvenes amantes, sino el hambre que había sido reprimida durante años, explotando como un fuego en un horno de ladrillos ardiendo rojo allí. Sus labios eran suaves, cálidos, temblando ligeramente bajo mi presión, como una flor que florece en medio de una tormenta. Podía sentir su aliento en mi boca, dulce mezclado con el sabor salado del sudor, el sabor de la lujuria surgiendo. Mi lengua se deslizó, explorando más profundamente, envolviendo mandarinamente su lengua en un baile frenético. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera reventar mi pecho, porque esto no era solo un beso, era una confesión tardía, una posesión con la que había soñado durante mucho tiempo. Era mi nuera, la mujer a quien el destino había puesto en mi casa como un regalo tabú. Y ahora, en este horno de ladrillos, el límite moral se rompía como una cáscara de terracota bajo el calor. Mis brazos estaban fuertemente envueltos alrededor de su cintura. No un abrazo suave, sino un agarre posesivo. Su cintura era delgada, suave bajo la delicada tela de su camisa, y sentí cada curva, cada calor que irradiaba de su carne a través de la palma de su mano. La acerqué a mí, hasta el punto en que los 2 cuerpos se aferraban el uno al otro. No había distancia. Mi mano se apretó mágicamente, como para aplastar la última resistencia, como para derretirla en mí. Su cintura se dobló bajo mi presión, y pude escuchar su respiración pesada resonando en mis oídos, mezclándose con el pequeño sonido del fuego del horno de ladrillos. Ese sentimiento me hizo temblar. Control,
dominio, y al mismo tiempo el miedo a ser descubierto. Esta era mi nuera, a quien había observado desde la distancia durante años, con una mirada furtiva, y ahora su cintura estaba en mis brazos, como una invitación a negarse. Mis manos comenzaron a vagar por su espalda, tanteando cada línea lentamente, con avidez. Su espalda era suave y cálida, y debajo del delgado abrigo podía sentir la columna vertebral deslizándose entre las yemas de mis dedos, como una pequeña cadena montañosa. Acaricié desde mis hombros hasta mi cintura, luego volví a subir, cada movimiento lleno de intención. Su carne ardía y el sudor comenzó a filtrarse, haciendo que mis manos se deslizaran más fácilmente. No tengo prisa, pero disfruto cada momento como un explorador que explora una nueva tierra. Luego, la lujuria obligada, la agarré por el cuello, mis dedos temblorosos, pero decididos, rasgando los botones. El sonido del crujido sonó en el espacio silencioso del horno de ladrillos, como un trueno en la lluvia de lujuria. Los botones salpicaron, cayeron al suelo caliente, y sus pechos quedaron expuestos ante mis ojos, blancos y regordetes, agitados con cada ráfaga de respiración. Estaba tan nervioso que mi corazón se detuvo. Esos pechos, oh, eran tan hermosos que me abrumaron. Las 2 calabazas de durazno son redondas. El pezón rosado del melocotón se mantiene erguido por la estimulación y la pulpa blanca se destaca bajo el fuego parpadeante del horno de ladrillos. Revoloteaban, subiendo y bajando con su aliento, como 2 vívidas colinas que hacen señas. Miré sin parpadear, mi respiración era pesada, el sudor brotaba de mi frente. Suspenso mezclado con emoción, culpa mezclada con placer. Esta es mi nuera, a quien solía llamar tú, y ahora, esos senos están expuestos frente a mí, descubiertos. Sentí que la sangre corría hacia la parte inferior de mi cuerpo, dolorosamente fuerte, y mis manos temblorosas las tocaron. La primera es acariciar suavemente alrededor de la calabaza de durazno, sentir la suavidad y elasticidad. Luego abracé, masajeé y mis dedos presionaron ligeramente la perilla de durazno, haciéndola gemir suavemente. Cada vez que mis pechos se agitaban, me ponía más nerviosa, como si temiera que este sueño se hiciera añicos en cualquier momento. La exploración de su cuerpo en el pecho de su nuera fue lenta, paso a paso, como un ritual sagrado pecaminoso. Comencé mirando, dejando que mis ojos vagaran por cada curva. El seno izquierdo es un poco más grande, el pezón melocotón es de color rosa brillante y el entorno es un halo de melocotón marrón claro. Me incliné, besando suavemente la parte superior de la calabaza de durazno, mi lengua lamiendo alrededor de la perilla, sintiendo su dureza. Se inclinó, respirando con dificultad, y continué, mi otra mano masajeando la calabaza de durazno a la derecha, el pulgar y el índice apretando la perilla de durazno. Exploré cada centímetro de carne, desde el fondo del melocotón hasta el profundo escote humeante, donde el sudor se acumulaba en gotas brillantes. Empujé las 2 calabazas juntas, formando una hendidura profunda, y mi lengua se deslizó dentro de ellas, lamiéndolas. Esa sensación lenta me volvió loco, la suavidad de su lengua, el olor de su cuerpo mezclado con el olor del humo de carbón del horno de ladrillos. Chupé con fuerza el pezón del melocotón, mis dientes mordían ligeramente, lo que la hacía sobresaltarse y gemir, y continué, mi mano acariciando mi estómago, pero aún de vuelta a mi pecho, como si no pudiera dejarlo. Este descubrimiento fue una dulce tortura, cada movimiento prolongaba el placer, haciéndome sentir como si fuera el dueño de su cuerpo, de mi nuera. Luego, con una oleada incontenible de lujuria, la empujé apresuradamente hacia la pared del horno de ladrillos. Las paredes estaban calientes, como si mi corazón estuviera ardiendo, el calor que emanaba de los ladrillos rojos hacía que el aire fuera sofocante y sofocante. Presioné su cuerpo contra él, su espalda tocando la pared caliente, haciéndola gritar suavemente por el ardor y la estimulación. Mis dedos, temblando de emoción, se deslizaron en sus pantalones y entraron en la grieta secreta del bosque. La hendidura estaba húmeda, cálida y el suave vello púbico se frotaba contra las yemas de mis dedos. Toqué y acaricié mis labios externos, luego mi dedo medio se deslizó hacia adentro, sintiendo los espasmos, la bienvenida. Estaba jadeando, tenía los ojos cerrados y la cara enrojecida. El estado de ánimo de mi nuera en ese momento era un vórtice caótico de desesperación, locura y placer incontrolable. Ella, una mujer joven, casada con mi hijo,
pero ahora arrastrada en los brazos de su suegro, sintió que la culpa surgía como una ola. Al principio fue una resistencia débil, manos empujando ligeramente contra mi pecho, pero luego triunfó la lujuria. Cuando mis dedos entraron en el barranco del bosque, se mordió el labio, sus ojos brillaban con agua, avergonzados y sedientos. «Papá, no vuelvas a ir». Ella susurró, pero su voz tembló y su cuerpo se acurrucó en respuesta. Su mente parecía estar en confusión, la imagen de su marido, su familia, su moral, pero todo se disolvió bajo el calor del horno de ladrillos y mis dedos. Estaba desesperada porque sabía que esto estaba mal, pero enojada porque el placer se extendía desde la parte inferior de su cuerpo a todo su cuerpo. Cada vez que mis dedos se enganchaban más profundamente, tocando el punto sensible, ella gemía, las lágrimas rodaban por su rostro con alegría y arrepentimiento. Se sentía como una traidora, pero su cuerpo traicionaba la razón. La grieta del bosque se contraía alrededor de mis dedos, secretando líquido caliente. Ese estado de ánimo es una lucha. Amar a mi suegro como a mi padre, pero ahora ser un amante. Se descubre el miedo, pero se satisface el deseo. Me abrazó con fuerza, sus uñas rascándose la espalda, como pidiendo alivio en su locura. Ambos estábamos inmersos en ese loco vórtice de desesperación, justo en el horno de ladrillos calientes. La empujé para que se sentara en mi regazo, la ropa se arrancó apresuradamente, y ella se sentó encima de mí, tocando fondo. El choque de la carne resonó blanco, rítmico, apresurado, como el sonido de un tambor de batalla en una tormenta. Ella golpeó hacia arriba y hacia abajo, tragándome entera. Cada salto hacía que mi carne se mojara y el sudor se mezclara. El sonido de chirrido desde el lugar de la armonía resonó, mezclado con el sonido de la respiración pesada y los gemidos. El aire caliente del horno de ladrillos hacía que todo fuera más sofocante. El calor se elevaba de las paredes, del suelo, haciendo que nuestro sudor cayera como lluvia, y la carne estaba resbaladiza. Nos mezclamos, nuestros cuerpos envueltos alrededor de mandarinas, y abracé su cintura con fuerza, empujando mis caderas hacia arriba en respuesta a cada golpe. El deseo de ambos es la liberación de los grilletes morales, el placer primordial, la posesión mutua en la desesperación. Ella gritó mientras llegaba al clímax, el cuerpo convulsionando, y yo la seguí, estallando en ella, en el choque final que resonó como la explosión de un horno de ladrillos. Nos abrazamos, respirando con dificultad, en el calor aún ardiendo, y ese deseo, aunque culpable, fue satisfecho, al menos por el momento. Entonces, de repente, no sabía cuánto tiempo el horno de ladrillos mantendría este secreto. Solo que en ese momento, tanto ella como yo soltamos todo, no había límites, no había más distancia, caricias, sonrisas y palabras que parecen ociosas, pero que contienen muchos deseos que nunca se han expresado con palabras. Se apoyó contra mi pecho, sus manos se apretaron ligeramente. Me incliné y me di un ligero beso en el cabello, y ambos nos quedamos en silencio. A pesar de que el mundo todavía está girando allí, a pesar de que el tiempo aún pasa, a pesar de que todas las conciencias, normas y reglas ahora son solo conceptos distantes, sabía que, después de todo, solo este horno de ladrillos atestiguaba el momento en que nos atrevimos a vivir de verdad. Y con razón o sin ella, nunca olvidaré ese sentimiento. Era a la vez temblorosa, sublimada, dolorosa y sofocantemente dulce. Hay secretos que solo deben dejarse al principio para más adelante. Cuando pensamos en retrospectiva, todavía sentimos que nuestros corazones rejuvenecen sin arrepentimiento. Es extraño. Después de que todo estalló como una ducha en el campo, el espacio del horno de ladrillos de repente se calmó. La respiración de los dos también era más lenta, y la mirada ya no era evasiva, pero todavía se vislumbraba un límite frágil que nadie se atrevía a poner en palabras. Me senté contra la pared polvorienta. Ella se apoyó en mi hombro, su cabello todavía cubierto con algunas pequeñas partículas de polvo, el olor a sudor, perfume, y el olor a ladrillos cocidos todavía envueltos entre sí, como si no quisiera disolverse. Afuera,
La oscuridad había cubierto gradualmente el dosel de los árboles, dejando solo los últimos rayos de luz para deslizarse a través de las grietas de los ladrillos, proyectándose sobre su piel como un tenue rastro de luz. Pensé en silencio en lo que acababa de suceder. En mi corazón no solo estaba confundido, sino también con un sentimiento de decepción indescriptible. Es solo un ser humano. Cuando te dejas ir una vez, todo parece salirse de control. Por un lado, todavía estaba extasiado por el regusto de la sublimación en este momento. Por otro lado, una nueva corriente de pensamiento comienza a surgir, como si una sombra acechara silenciosamente en el rincón oculto del alma. Permaneció en silencio, solo trazó sus dedos en el dobladillo de su camisa. Sus ojos parecían hundirse en un lugar muy distante. Miré horizontalmente y no me atreví a tocar esos ojos durante mucho tiempo, porque tenía miedo de que si miraba demasiado profundamente, me perdería en él para siempre y nunca encontraría la salida. A veces sonreía levemente, una sonrisa que era a la vez triste y como si se dijera a sí misma, todo va a pasar. Sabía que este momento se convertiría en parte del recuerdo que ambos guardaríamos por el resto de nuestras vidas. Una parte que es a la vez hermosa y dolorosa, tanto dulce como amarga. No sé cómo llamarla correctamente. Pienso en mi hijo, pienso en el honor de mi familia, pienso en el puesto de suegro que he tratado de ocupar durante tantos años, pero al mismo tiempo no puedo negarlo. Nunca he sentido que realmente viviera así. Nunca antes mi corazón había latido tan fuerte desde el día en que mi esposa dejó este mundo. Nos sentamos juntos en el horno de ladrillos. Nadie dijo nada, solo el sonido de los latidos del corazón, el sonido de la respiración desvaneciéndose, el sonido del teléfono sonando en algún lugar del patio. Indica que todavía existe otro mundo, que todavía funciona como si nada hubiera salido mal. Pero en este espacio solo quedaban dos personas con secretos que no se podían contar. Acaricié su cabello suavemente, mi mano se detuvo en mi hombro, solo atreviéndome a decirlo a la ligera, por temor a que cualquier movimiento más fuerte rompiera este frágil aire. Ella miró hacia arriba, sus ojos tristes en silencio. ¿Qué estás pensando? Sonreí. Creo que no podré olvidar este horno de ladrillos. Ella se rió suavemente y apoyó la cabeza en mi hombro. Tú también, pero tengo miedo. La oración fue abandonada. Nadie quería mencionar la palabra miedo real en sus corazones, porque ambos sabían que el miedo era demasiado grande para ser nombrado. Al aire libre, el sonido de los grillos comenzó a intensificarse. Me levanté y desempolvé mi ropa con la intención de decir algo para que el aire fuera menos pesado, pero mi boca no sabía por dónde empezar. ¿Tienes frío? Pregunté solo para ocultar mi vergüenza. Ella negó con la cabeza. Hace más calor aquí que afuera. Hace un calor extraño, papá. Me reí cuando escuché eso. Una sonrisa que era más triste que feliz. Los dos recogieron los ladrillos en silencio, limpiándolos como un pequeño ritual para prepararse para salir de la zona segura temporal que el destino había dispuesto para ellos. Cada movimiento se volvía lento, como si temiera que incluso una pequeña colisión llevara todo de regreso a la línea de salida, lo que llevaría a otra tormenta que nadie sabía dónde se detendría. Lo sé. Solo sal de la puerta de este horno de ladrillos, todo será diferente. Ella también sabía eso. Sus ojos vacilaron cuando terminaron los arreglos y su voz era baja. Papá, no te enojes conmigo. Si es posible, considere el día de hoy como un sueño. La miré con la intención de decir que este era el sueño más hermoso de la vida de mi padre, pero tenía miedo de estar demasiado débil, así que solo sonreí y negué levemente con la cabeza. Me apretó la mano ligeramente y me soltó rápidamente, como si quisiera encerrar esa emoción en un rincón del horno de ladrillos.
para que cuando saliera, no quedará nada más que ladrillos fríos e inanimados. Salimos del horno de ladrillos cuando ya estaba anocheciendo. Una ligera brisa le sopló el cabello volando, y las siluetas de los dos quedaron impresas en el suelo como dos siluetas sin palabras, inseparables e incapaces de acercarse la una a la otra. Fuera del campo, todo era normal como si nada hubiera pasado. La miré y vi una sonrisa que era a la vez radiante y triste, y sus ojos estaban llenos de confidentes que nadie más que yo podía entender. Había un extraño arrepentimiento en mi corazón, sabiendo que estaba mal, pero si me dieran la opción nuevamente, probablemente seguiría haciendo lo mismo. Esa noche, durante la comida familiar, todo pareció volver a su orden original. Ella todavía sonrió y dijo, todavía recogiendo suavemente la comida para cada persona. Su mirada me recorrió por un segundo muy rápidamente, pero fue suficiente para hacer que mi corazón diera un vuelco. Traté de fingir ser natural, tomar un trozo de pescado, tomar un sorbo de agua como de costumbre, pero mi mente estaba hecha un lío. Cada palabra, cada toque se convirtió en un símbolo implícito. Solo nosotros dos podíamos entender. Después de la comida, salí al patio y me senté en silencio bajo la sombra de los árboles, mirando hacia el cielo, preguntándome si mañana, cuando todo se calme, todavía me atreveré a recordar hoy sin sentir remordimientos. Su voz todavía resonaba en sus oídos y dijo suavemente en el horno de ladrillos, solo el horno de ladrillos es un testimonio. Una simple frase que hizo que toda mi vida se desesperara. Por la noche daba vueltas y vueltas y no podía dormir. En la habitación familiar, los recuerdos de mi esposa regresaron rápidamente, pero esta vez fue un sentimiento muy diferente. Me culpé a mí mismo por ser débil, por dejar que mis instintos abrumaran mi moralidad, por empujarnos a los dos a un remolino de agua sin saber cómo nadar. Pero luego, cuanto más lo pensaba, más no podía negarlo. Fui más fiel a mí mismo en ese momento. Sentí la vida intensa a través de cada fibra de carne y célula, como una liberación por los largos años de solo saber cómo desempeñar el papel de un padre, esposo y hombre ejemplar. En los días siguientes, ella y yo mantuvimos más distancia. Cada vez que se cruzaban en la casa, solo miraban en silencio, y luego inclinaban la cabeza, y caminaban rápidamente, como si nada hubiera pasado, pero sabía que con solo un ligero toque, una mirada de más de un segundo, todo volvería a estallar como la primera vez. Ella también. Puedo ver claramente el cambio en los ojos, en la sonrisa, en cada pequeño movimiento. A veces, los dos estaban juntos en la cocina, cortando verduras para lavar los platos juntos. Con solo tocarse accidentalmente, ambos se sobresaltaron y se retiraron a toda prisa como si hubieran sido electrocutados, pero inmediatamente después hubo una sonrisa avergonzada, una mirada como para recordarse el uno al otro. Tenemos un secreto solo ustedes dos. No sé qué pasará en el futuro, ni me atrevo a pensar muy lejos hasta el día en que se descubra todo. Solo sé que desde el día en el horno de ladrillos, comencé a darme cuenta de que ya no podía ser el mismo hombre que antes. Cada noche acostada, la imagen de ella regresaba corriendo. Cada toque, cada respiración, cada mirada era como una película en cámara lenta, rebobinando y rebobinando para siempre en su cabeza, de una manera indeleble. Traté de evitarla, de trabajar más, de hablar con mis hijos y nietos con más reserva, pero en el fondo sabía que había perdido la vieja paz para siempre. Hubo momentos en los que solo quería abrazarla de nuevo, a pesar de todas las consecuencias, pero la razón aún era lo suficientemente fuerte como para empujarme a detenerme en esa frágil línea. También comenzó a ser más observadora. Aunque todavía era gentil y cariñosa, pude ver claramente que cada vez que los dos tenían la oportunidad de estar solos, sus ojos se volvían distantes,
como si estuviera tratando de llenar un vacío en su corazón. Quería decir algo significativo, pero tenía miedo de que decirlo lo rompiera todo. Así que me guardé todos mis confidentes para mí, con la esperanza de que el tiempo los eliminara gradualmente. Pero sé que hay secretos que cuanto más trato de enterrarlos, más grandes se vuelven, más silenciosos son, más sufren sus corazones. Y el viejo horno de ladrillos donde todo comenzó, es también un lugar que guarda para siempre los ecos de una vez, atreviéndose a vivir real, atreviéndose a ser débil, atreviéndose a soltar todas las barreras de la vida. Quizás después de todo lo que ha pasado, solo cuando esté sentado solo en medio de la noche, me atreveré a enfrentarme honestamente a mí mismo. La habitación era pequeña, las luces amarillas eran tenues, el sonido de los grillos todavía sonaba afuera, y el aire estaba en silencio como si el mundo entero estuviera esperando que alguien les dijera todo su corazón. Me recosté en mi vieja silla, sirviéndome una taza de té para dejar que la tenue fragancia me llevara de regreso a un reino de recuerdos que solo yo me atrevía de asentarme y escuchar, recordar y lamentar. Todavía se dice que cuanto más viejo te haces, más vives con nostalgia, pero hay recuerdos que no se pueden contar a nadie. Hay angustias que solo pueden devolverse al aire de la noche. Con suerte, el tiempo será lo suficientemente amplio como para borrar las líneas demasiado nítidas. Recuerdo imprimir cada detalle en el viejo horno de ladrillos ese día. Cada rayo de sol se inclinaba horizontalmente, cada gota de sudor fluía sobre la piel de la nuera, cada vez que las manos se tocaban suavemente como si todo el universo se encogiera. Por un momento, recuerdo la pequeña risa, el suspiro, la mirada en mis ojos que eran un poco tímidos, un poco de tentación, un pequeño desafío. Todo es como estar estampado en nuestros corazones. No se puede desvanecer, aunque queramos olvidar. En los días que siguieron, viví como una persona que llevaba el peso de dos mundos. En la superficie seguía siendo un suegro ejemplar, un padre estricto, un anciano. Nadie esperaba poder ocultar un secreto tan candente bajo este viejo abrigo. Pero todas las noches cuando la casa se quedaba con solo el sonido de la respiración y las luces que se arrastraban, me sentía extrañamente pequeño. Me preguntaba si todo lo que acababa de experimentar era real, o es solo una larga lluvia, un sueño en el que la gente se despertará con los ojos rojos, sus corazones temblando porque los ecos aún no se han disipado. A veces quiero contarle a alguien la forma en que la gente enciende la radio en medio de la noche, con la esperanza de que una voz familiar me consuele en los momentos de debilidad. Pero luego tengo miedo de que las palabras que acabo de pronunciar se disuelvan en el aire, convirtiéndose en evidencia de un error imperdonable. Solo sé susurrar a la oscuridad, confesarme a mí mismo, hacerme preguntas que nadie puede responder por mí. Si me preguntas si me arrepiento, me reiré. ¿Arrepentimiento? Arrepentimiento por atreverse a ser débil una vez, atreverse a dejar ir todos los roles, todos los estereotipos del mundo, o arrepentirse de no ser lo suficientemente fuerte como para evitar cruzar ese límite. Yo tampoco lo sé. Tal vez solo lamento que el tiempo pase tan rápido, porque el momento más hermoso de la vida humana es tan frágil y disuelto. Incluso si volviera 100 veces, todavía no estaba seguro de haber elegido de manera diferente. Los hombres, al final de sus vidas, lo que más entristece a las personas no son los momentos en que caen, sino los momentos que han pasado tranquilamente, sin atreverse a comprender y ser fieles a sus sentimientos. Solía pensar que la vejez era un camino llano, que solo dejaba paz y fidelidad con recuerdos. Pero no, la vida es una ola subterránea, a veces tan impetuosa que basta con un ligero viento para romper toda la voluntad que se ha cultivado durante años. Mirando hacia atrás, sé que he cruzado los límites del tabú,
pero no es cierto decir que soy todo pecador. Solía estar muy solo, solía anhelar un abrazo, un toque, un susurro de una mujer sin importar quién fuera. Pienso más en mi nuera, quiero admitirlo. Cada vez que veo su figura en el patio, escucho la suave risa en la cocina. Siento que mi corazón late con fuerza. No es un afecto normal entre la generación vieja y la más joven, sino una ola subterránea, una sed que nunca se puede nombrar, que solo se puede guardar en el corazón como un secreto viviente. A veces solo quería acercarme a ella y decirle algo muy simple, pero luego todo se detuvo con una mirada, un asentimiento, una sonrisa amarga. Hay noches en las que sueño, me veo más joven, veo que ya no hay distancia, no hay barreras, solo un hombre, una mujer, dos personas que viven sus vidas al máximo por sus propios sentimientos, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a los arrepentimientos. Pero cuando me desperté, todo volvió a su lugar. Soy mi suegro, ella es mi nuera, y esa distancia es tan amplia que nunca puedo alcanzarla, incluso si es solo un buen día. El viejo horno de ladrillos en el patio se ha convertido ahora en un lugar sagrado en mi memoria. Cada vez que paso, lo recuerdo todo. El sonido de los ladrillos cayendo, la risa suave, el aliento caliente, el sentimiento de culpa y dulzura. Es imposible encontrarlo por segunda vez en la vida. He escuchado en la radio que hay secretos que están enterrados más profundamente y más pesados. Pero si un día alguien es lo suficientemente valiente como para contárselos, es tan ligero como un suspiro. No me atrevía a decírselo a nadie, ni me atrevía a esperar que algún día pudiera ponerlo en palabras. Solo podía enviarlo de vuelta a la oscuridad, al sonido de la radio nocturna, a las almas que también deambulaban por ahí como yo cargando sentimientos que nadie conocía. Si tuviera que dar un mensaje a quienes están escuchando esta historia, solo quiero decir que a veces lo más peligroso es no equivocarse, pero no atreverse a admitir que yo también fui débil. Hay sentimientos, incluso si sabemos que están equivocados, aún pueden convertirse en hermosos recuerdos si estamos lo suficientemente alerta como para mantenerlos en nuestros recuerdos, no convertirlos en un pozo de errores. No te culpes por los momentos de decepción. Piensa en ello como una prueba, un tiempo para permitirte vivir auténticamente en medio de todas las reglas que la vida obliga. Si puedes, perdónate a ti mismo, porque solo así podremos seguir adelante, atrevernos a sonreír cada vez que miremos hacia atrás en la vida que ha pasado. Pensé que mañana seguiría siendo una mañana normal y que me levantaría temprano para hacer té, barrer el jardín y regar las plantas. Seguirá siendo una nuera amable, seguirá cuidando de su familia, seguirá sonriendo a todos. Pero siempre habrá un secreto entre ella y yo, que no se terminará, no se usará como prueba de pecado, sino para recordarnos mutuamente que un día en un lugar que nadie esperaba, dos almas se tocaron, se quemaron en fuego y luego se enfriaron silenciosamente como si nunca hubiera existido. Si me eligieran de nuevo, todavía entraría en ese horno de ladrillos nuevamente, no para cometer errores, sino para saber que todavía puedo amar, aún vibrar, aún temer, arrepentirme y perdonarme a mí mismo. Tal vez no soy lo suficientemente valiente como para decírselo a nadie en esta vida, pero en medio de la noche, cada vez que enciendo la radio y escucho una voz extraña susurrando sobre mi vida, me siento un poco más ligero, porque entiendo que en este mundo no soy el único que lleva un secreto tabú, ni soy el único que tiene un momento de locura. La historia es el final, pero sé que sus reverberaciones permanecerán durante mucho tiempo. Si alguien pasa por mi viejo horno de ladrillos y ve dos sombras impresas en el suelo desolado, sepa que una vez hubo un secreto que nació, creció y se quedó allí para siempre.
y ya nadie puede tocarlo, excepto ella y yo. Así que nuestra historia está aquí. Únase a la conversación en esta sección de comentarios de video y forme parte de nuestra familia de narradores apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones fuertes y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las aventuras amorosas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro apasionado y dramático canal de aventuras. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias por venir.